Los atardeceres en la hacienda Solares siempre tenían algo mágico. El sol, al descender lentamente tras las colinas, bañaba los extensos jardines con una luz dorada que hacía brillar cada hoja, cada pétalo, como si estuvieran hechos de oro líquido. Era el momento favorito de Javier Mendoza, 32 años, jardinero principal de la propiedad. En esas horas, cuando la familia Altamirano solía estar ocupada con sus asuntos sociales, él podía perderse entre los laberintos de setos y fuentes, sintiendo que aquel paraíso le pertenecía un poco. Javier no había nacido para ser jardinero. Su padre, profesor de literatura en un pequeño pueblo, le había inculcado el amor por los libros, los sueños de universidad. Pero la vida a veces toma desvíos inesperados. La enfermedad repentina de su padre, las deudas acumuladas y la necesidad de mantener a su hermana menor habían truncado sus estudios de botánica. Lo que comenzó como un trabajo temporal en la hacienda se había convertido, casi sin darse cuenta, en su vida durante los últimos 7 años. ¿Soñando despierto otra vez, Mendoza? La voz grave de don Alberto Altamirano, propietario de la hacienda y su jefe directo, lo sacó de sus pensamientos. Te pago para que mis jardines estén perfectos, no para que contemples el atardecer como un poeta fracasado. Disculpe, don Alberto, respondió Javier, enderezándose inmediatamente y tomando las tijeras de podar que había dejado sobre un banco de piedra. Solo estaba pensando en qué hacer con la sección norte que se ha visto afectada por las últimas lluvias. Siempre tienes una respuesta ingeniosa, ¿verdad? Don Alberto no ocultaba su desdén, pero tampoco podía negar que Javier era el mejor jardinero que había tenido. Asegúrate de que todo esté impecable para la fiesta del sábado. Vendrán invitados importantes y no quiero ni una rosa marchita, ¿entendido? Por supuesto, señor, todo estará perfecto. Don Alberto asintió secamente y se alejó hacia la casa principal, una imponente construcción colonial que dominaba la propiedad. Javier exhaló lentamente. Estas pequeñas humillaciones eran el pan de cada día, el recordatorio constante de su lugar en la jerarquía de la hacienda. Lo que más le dolía no era el trato despectivo, sino la injusticia. A sus 32 años, Javier poseía un conocimiento profundo sobre botánica, había creado ecosistemas perfectamente balanceados en los jardines, había incluso desarrollado sistemas de riego innovadores que ahorraban agua sin sacrificar la belleza del paisaje. Pero para don Alberto seguía siendo solo el jardinero, un empleado más, prescindible y sin valor más allá de sus manos callosas. La primera vez que vio a Elena Altamirano, esposa de don Alberto, fue a través de un seto de bugambilias. Ella estaba sentada en una banca del jardín secreto, un rincón apartado que Javier había diseñado con esmero y que casi nadie visitaba. Tenía un libro abierto sobre el regazo, pero su mirada estaba perdida en el horizonte. Había algo en su postura, en la melancolía silenciosa que irradiaba, que hizo que Javier se detuviera, conteniendo la respiración para no interrumpir aquel momento íntimo. Elena era 20 años menor que su marido, un dato que alimentaba los chismes entre el personal de servicio. Se rumoreaba que había sido un matrimonio arreglado, que el padre de Elena, un terrateniente arruinado, había entregado a su hija a cambio de saldar deudas. Javier nunca prestaba atención a estos rumores, pero al verla así, tan sola en medio de tanto lujo, algo dentro de él resonó con una verdad incómoda. Durante semanas, Javier la observó discretamente. Notó cómo ella visitaba el jardín secreto casi siempre a la misma hora, cómo acariciaba los pétalos de las flores con una delicadeza que revelaba un amor genuino por la naturaleza, cómo a veces leía en voz alta fragmentos de poesía que el viento llevaba hasta los oídos de Javier como regalos inesperados. Sin proponérselo, comenzó a cuidar con especial esmero aquel rincón,
plantó nuevas variedades de flores aromáticas, construyó una pequeña fuente cuyo murmullo acompañaba perfectamente la lectura. Dejó a propósito algunos libros de botánica ilustrados cerca del banco, pequeños gestos anónimos que, esperaba, hicieran más agradables los momentos de soledad de Elena. El encuentro que cambiaría todo sucedió en una tarde de tormenta. Javier estaba recogiendo apresuradamente algunas herramientas cuando el cielo se oscureció repentinamente y comenzó a caer un aguacero feroz. Buscando refugio, corrió hacia el invernadero cercano al jardín secreto. Al entrar, empapado y jadeante, se encontró cara a cara con Elena, quien también había buscado refugio allí. «Disculpe la intrusión, señora», dijo inmediatamente, dando un paso atrás hacia la puerta, dispuesto a empaparse de nuevo antes que incomodarla. «No, por favor, quédate», respondió ella con una voz más cálida de lo que había imaginado. «Sería absurdo que te mojaras cuando hay espacio suficiente para ambos». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el repiqueteo de la lluvia contra el cristal del invernadero. Javier, sin saber qué hacer con sus manos, comenzó a reorganizar algunas macetas cercanas. «Tú eres quien ha estado cuidando mi jardín, ¿verdad?», preguntó Elena de repente. Javier se giró sorprendido. «¿Su jardín, señora?» «El rincón con la banca de piedra y la nueva fuente», aclaró ella con una pequeña sonrisa. «Lo llamo mi jardín porque es el único lugar de toda esta propiedad donde me siento realmente en paz». «Es un honor escuchar eso», respondió Javier, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Ese espacio tiene una energía especial, solo intenté potenciarla». «¿Fuiste tú quien dejó los libros de botánica?», preguntó, dando un paso hacia él. Javier asintió, incapaz de mentir ante su mirada directa. «Gracias», dijo ella simplemente. «Han sido mi compañía en muchas tardes solitarias». Esa primera conversación, nacida del azar de una tormenta, se extendió durante horas. Descubrieron, asombrados, que compartían una pasión por la literatura naturalista, que ambos habían soñado con estudiar botánica, que encontraban en las plantas una sabiduría silenciosa que los humanos raramente comprendían. Cuando la lluvia finalmente cesó, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran la señora de la casa y el jardinero, sino dos almas afines que habían encontrado un oasis en medio del desierto de sus vidas. Los encuentros se repitieron, siempre casuales en apariencia pero secretamente esperados por ambos. Elena comenzó a visitar los jardines con más frecuencia, haciendo preguntas sobre las plantas, pidiendo recomendaciones para lecturas, compartiendo fragmentos de poemas que hablaban del amor a la naturaleza. Javier, por su parte, esperaba esos momentos con una ansiedad que intentaba disimular, preparando con anticipación temas de conversación, llevando pequeños tesoros botánicos para mostrarle. «¿Has considerado alguna vez escapar?», preguntó Elena una tarde, mientras examinaban juntos un ejemplar raro de orquídea. «¿Escapar?», repitió Javier desconcertado. «De esta vida que no elegiste», explicó ella con una intensidad repentina en su mirada. «De ser solo lo que otros ven en ti, de vivir cumpliendo expectativas ajenas». La pregunta golpeó a Javier con la fuerza de una revelación. Sí, lo había considerado. En noches de insomnio había imaginado otra vida, lejos de la hacienda, quizás retomando sus estudios, trabajando en algún jardín botánico donde su conocimiento fuera valorado, pero siempre había descartado esos pensamientos como fantasías inútiles. «A veces», admitió finalmente, «pero tengo responsabilidades, personas que dependen de mí». «Todos tenemos jaulas», respondió Elena con amargura. «Algunas son invisibles, pero no por ello menos reales». Esa tarde, al despedirse, sus manos se rozaron por un instante más largo de lo necesario. Un contacto breve pero electrizante que dejó a Javier desvelado durante toda la noche, debatiéndose entre la culpa, el deseo y el miedo.
Lo que estaban haciendo entre ellos era peligroso, lo sabía. Don Alberto era un hombre poderoso y vengativo. Descubrir que su jardinero y su esposa compartían algo más que conversaciones sobre plantas podría tener consecuencias devastadoras para ambos. Pero por primera vez en años, Javier sentía que estaba realmente vivo, que su corazón latía por algo más que la mera supervivencia. El punto de no retorno llegó durante los preparativos para la gran fiesta anual de la Hacienda Solares. Javier trabajaba sin descanso, supervisando cada detalle de los jardines, asegurándose de que el escenario para el evento fuera impecable. Elena, por su parte, había sido prácticamente secuestrada por las obligaciones sociales, las pruebas de vestuario, las reuniones con el personal de servicio. Se encontraron por casualidad en el invernadero, tarde en la noche, cuando todos creían que Elena ya se había retirado a sus aposentos. Ella lucía agotada, con el peso de una sonrisa falsa mantenida durante demasiadas horas. No podía dormir, explicó, aunque Javier no había preguntado. Necesitaba respirar aire real, ver algo vivo y verdadero antes de enfrentar mañana. «El jardín siempre está aquí para usted, señora», respondió él, manteniendo la formalidad como un último y débil escudo. «Por favor, no», pidió Elena con voz quebrada. «No me trates de usted, no ahora, no cuando estamos solos. Ya tengo suficiente falsedad en mi vida». «Elena», comenzó Javier, pero no pudo continuar porque ella se acercó con determinación y poniéndose de puntillas, lo besó. Fue un beso desesperado, hambriento de verdad, de conexión auténtica. Javier, tras un momento de sorpresa, respondió con todo el anhelo acumulado durante meses de miradas robadas y palabras a medias. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado un umbral del que no había retorno. «He soñado con esto cada noche», confesó ella, acariciando su rostro con dedos temblorosos. «Con ser valiente por una vez, con tomar lo que realmente deseo en lugar de aceptar lo que me imponen». «Esto es una locura», murmuró Javier, aunque sus brazos la rodeaban, contradiciendo sus palabras. «Tu esposo, mi trabajo, las consecuencias». «Mi matrimonio es una transacción, no una unión», interrumpió Elena con amargura. «Fui vendida como una propiedad más de la hacienda. He cumplido durante 3 años. He sido la esposa perfecta, la anfitriona impecable, mientras moría por dentro día tras día». Esa noche, refugiados en la intimidad del invernadero, entre el aroma de tierra húmeda y flores nocturnas, Javier y Elena se entregaron a un amor que sabían prohibido, pero que sentían inevitable, como la llegada de la primavera tras el invierno más crudo. A la mañana siguiente, Javier despertó con una mezcla de euforia y terror. Lo que había sucedido era hermoso pero peligroso, un momento robado al destino que podría costarles todo. La fiesta comenzaría en pocas horas, y él debía supervisar los últimos detalles como si su mundo no hubiera cambiado por completo. Durante el evento, intentó mantenerse invisible, como siempre hacía en estas ocasiones, pero no podía evitar buscar a Elena entre la multitud. La encontró resplandeciente en un vestido azul noche, del brazo de su marido, sonriendo cortésmente a invitados cuyo nombre olvidaría al día siguiente. Sus miradas se cruzaron fugazmente mientras ella pasaba cerca de donde él ajustaba un arreglo floral. Un segundo de reconocimiento mutuo, de secreto compartido, antes de que ambos volvieran a sus papeles asignados. Fue en ese preciso instante, mientras volvía a su labor intentando controlar el temblor de sus manos, cuando Javier tomó una decisión. No podía seguir así. No podía pretender que nada había cambiado. Continuar siendo invisible, conformarse con momentos robados. Quizás era una locura, pero por primera vez en su vida sentía el valor de apostar por algo más que la seguridad de lo conocido. Esa misma noche, cuando la fiesta terminó y la hacienda se sumió en el silencio, Javier escribió una carta.
En ella confesaba sus sentimientos a Elena y le proponía algo que nunca creyó posible: huir juntos. Tenía algunos ahorros, conocidos en el mundo de la botánica, que podrían ayudarlo a encontrar trabajo en la capital, sueños postergados que quizás ahora podrían realizarse. Era una propuesta descabellada, lo sabía, pero también sabía que una vida sin amor verdadero, sin autenticidad, no era realmente vida. Colocó la carta en un libro de poesía que sabía que Elena revisaría al día siguiente, cuando visitara su rincón en el jardín secreto. Luego, esperó, con el corazón latiendo entre la esperanza y el miedo. Lo que no esperaba era que don Alberto encontrara la carta primero. ¡Mendoza! El rugido de don Alberto resonó por todo el jardín a la mañana siguiente. ¡Ven aquí inmediatamente, maldito traidor! Javier supo entonces que todo había terminado. Con una calma extraña, producto quizás de la certeza de que no había vuelta atrás, caminó hacia la casa principal. Don Alberto lo esperaba en el porche, con el rostro congestionado por la ira y la carta arrugada en su puño. ¿Crees que alguien como tú podría llevarse a mi esposa? Escupió las palabras con desprecio. ¿Un simple jardinero? ¿Un don nadie sin futuro ni posición? Javier no respondió. Sus ojos buscaban desesperadamente a Elena, temiendo por su seguridad. Está encerrada en su habitación, donde debe estar, dijo don Alberto, interpretando su mirada. Y tú estarás en la cárcel antes del anochecer. Tengo amigos en la policía que estarán encantados de fabricar pruebas de robo contra ti. No será necesario, intervino una voz firme. Elena apareció en la puerta, pálida pero decidida. En sus manos llevaba una pequeña maleta. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, bramó don Alberto, girándose hacia ella. Me voy, Alberto, respondió Elena con una serenidad que sorprendió a ambos hombres. Con o sin Javier, pero me voy. Este matrimonio terminó hace mucho tiempo, solo que ninguno de los dos tuvo el valor de admitirlo. ¿Estás loca? ¿A dónde irás? ¿De qué vivirás? La incredulidad en la voz de don Alberto era casi cómica. No podía concebir que alguien renunciara voluntariamente a la seguridad material que él proporcionaba. Tengo mi título en administración que nunca me permitiste usar, respondió Elena, y tengo el dinero de la herencia de mi madre que mantuve separado precisamente para este momento. La revelación cayó como una bomba. Javier, que había estado preparado para enfrentar las consecuencias más terribles, se encontró descubriendo una nueva faceta de la mujer que amaba. Elena no era solo la esposa trofeo infeliz, la prisionera en una jaula dorada. Era una mujer con recursos propios, con un plan, con una fortaleza interior que ahora brillaba con luz propia. Si intentas detenernos o vengarte, continuó Elena con frialdad, las cartas que documentan tus negocios ilegales con los terrenos del sur llegarán a manos de las autoridades. Las he mantenido a salvo durante años como mi seguro de vida. Don Alberto palideció. El poderoso hacendado, el hombre que trataba a todos como peones en su tablero personal, se encontraba de repente acorralado. ¿Tú planeaste todo esto?, preguntó Javier en voz baja cuando ambos estuvieron en el coche de Elena, alejándose de la hacienda. No, respondió ella con honestidad, pero siempre supe que algún día encontraría el valor para irme. Lo que no esperaba era encontrar también el amor. En los meses siguientes, Javier y Elena reconstruyeron sus vidas lejos de la sombra de la hacienda Solares. No fue fácil. Hubo momentos de duda, noches de insomnio, el peso constante de haber desafiado a un hombre poderoso. Pero había también algo que ninguno había experimentado antes: libertad. La libertad de ser ellos mismos, de amarse sin esconderse, de perseguir sus verdaderas pasiones.
Elena utilizó sus conocimientos en administración para abrir una pequeña empresa de diseño de jardines sostenibles, combinando la experiencia práctica de Javier con principios de conservación ambiental. Javier, por su parte, finalmente retomó sus estudios de botánica, especializándose en especies en peligro de extinción. Su primer gran proyecto conjunto fue la recuperación de un terreno abandonado a las afueras de la ciudad, transformándolo en un jardín botánico educativo abierto a escuelas y comunidades desfavorecidas. Jardines del Amanecer, lo llamaron, un nombre que simbolizaba su propio renacer. Un año después de su partida, mientras plantaban un joven roble que simbolizaba la solidez de su relación, Javier reflexionó sobre el extraordinario viaje que habían emprendido. Cuando te vi por primera vez en el jardín secreto, nunca imaginé que terminaríamos aquí, confesó, entrelazando sus dedos con los de Elena. Estaba tan acostumbrado a ser invisible, a no esperar nada para mí. Y yo estaba tan acostumbrada a ser vista pero no conocida, completó ella, a ser admirada por mi apariencia, pero nunca por mi mente o mi corazón. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él, observando cómo el viento mecía suavemente las ramas del árbol recién plantado. Solo de no haber dado el primer paso antes, respondió Elena con una sonrisa, de haber perdido tanto tiempo por miedo. Javier la atrajo hacia sí, besándola bajo la luz dorada del atardecer, tan similar a la que bañaba los jardines de la hacienda, pero infinitamente más dulce, porque ahora era suya, completamente suya. El jardinero que se había enamorado de la esposa del patrón había encontrado mucho más que un amor prohibido. Había descubierto su propio valor, su capacidad para crecer y florecer fuera de los confines que otros habían establecido para él. Y mientras el sol descendía en el horizonte, pintando de oro y púrpura su propio jardín, Javier comprendió la lección más importante. A veces, la verdadera valentía no está en resistir las tormentas de la vida, sino en atreverse a buscar el sol, que sabemos que existe más allá de ellas. Elena había dado el primer paso, pero juntos habían emprendido un viaje que seguiría floreciendo, estación tras estación, como el jardín más hermoso que jamás hubieran podido imaginar.